en ese evento. Pero yo les pregunto, ¿cómo van con las otras selectivas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, Doc. ¿Sí? Ok. Yo creo que ese es un módulo que ustedes deben aprovechar porque es un módulo más, digamos que más tranquilo, pues teniendo en cuenta que ustedes ya están más allá que acá, mejor dicho. Entonces, pero bueno, tampoco es un módulo de cadena a rajar porque sí valdría, sí sería muy triste que frenen paz y región por una materia de este módulo. Pues yo no creo que pase. Entonces, bueno, en términos generales, digamos que la estructura que vamos a manejar es prácticamente saber qué es un negocio jurídico, que fue lo que hicimos la clase pasada. Después de saber qué es un negocio jurídico, prácticamente entender cómo funciona su estructura y cómo es su formación. Eh, y más allá de eso, le vamos a gastar mucho tiempo a lo que tiene que ver con la eficacia del negocio jurídico. Y luego de hablar de la eficacia del negocio jurídico, digamos que yo quiero que trabajemos. ah, La eficacia ustedes ya la vieron muy por encima de pronto en contratos o en obligaciones, pero yo creo que más allá de la eficacia, también manejemos todo el tema de las tutelas o remedios contractuales, que es lo que se hace cuando un negocio jurídico tiene algún inconveniente. Podríamos decir que, o sea, en un mundo normal, en un mundo fantástico, pues nadie tiene problema cuando las cosas funcionan bien. Cuando todos están contentos no hay ningún inconveniente. El problema es cuando alguien está inconforme o cuando no logra el resultado adecuado. Entonces, yo les decía la clase pasada que hay miles de formas de entender lo que es un acto jurídico, un negocio jurídico, un contrato, y yo creo que no me casé con ninguna de las definiciones que incluso dentro de la lectura se discutían qué era el género, cuál era la especie, todo eso, sino yo decía más que todo entendámoslo. Y entendámoslo en el sentido de que la estructura del negocio jurídico debe estar muy bien conformada. Y ahí me explico y les hago algunas analogías. Yo creo que más allá de usted comprender la terminología de un fenómeno, lo importante es que el fenómeno le quede bien realizado. Entonces, más allá voy a decir una cosa muy tonta, de que usted coja una tabla donde le diga cuáles son los ingredientes y la preparación de una receta, lo importante es que usted comprenda qué se requiere para que esa receta funcione adecuadamente, porque los fenómenos, tanto fácticos como jurídicos, no pueden ser amalgamas que funcionen sin ninguna coherencia, sino que todo debe tener una razón de ser. Entonces, digamos que uno se pondrá a pensar, voy a decir un poco de bobadas, en un tamal, ¿qué razón tiene, o sea, cuál es la razón de ser de un pedacito diminuto de zanahoria? Entonces, ese pedacito tiene una razón de ser importante dentro de la estructura de esa situación o de esa comida. Pasará lo mismo en la conformación del negocio jurídico, en donde una cosa mínima, digamos que está generando que el negocio jurídico sea ese negocio jurídico o de lo contrario, no lo es, así se parezca demasiado. Entonces, yo, yo les pongo un ejemplo muy sencillo que siempre les he puesto. Hay un negocio jurídico muy claro que es el matrimonio. Entonces, el matrimonio es un negocio jurídico eh, y podríamos partir hablando del principio de la autonomía de la voluntad, de que realmente lo que prima es que yo manifieste mi voluntad de llevar a cabo algo.
Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo de que yo decido casarme, yo decido esto, conformar una familia, entonces voy, realizo o celebro, digamos que una fiesta de matrimonio, llevo a cabo todo un ritual, pero no se acomoda, por ejemplo, a lo que establece la ley para que nazca la vida jurídica del matrimonio. Entonces está el componente de la voluntad, está el componente de la decisión que yo quiero tomar y todo, pero no hay un componente importante que es la autoridad que debe llevar a cabo el acto, que es una formalidad, y yo me voy para Santa Marta, voy allá en, en el Parque Tayrona, matrimonio al lado de la playa, pero o sea, hacemos una ceremonia ante los indios, arhuacos y todo esto, y hay testigos, todo el mundo presenció la situación, pero no nació la vida jurídica ese negocio jurídico, por más que hay una cantidad de componentes que, digamos, robustecen la autonomía dispositiva, pero no se cumple con un requisito dentro de la estructura para que eso nazca la vida jurídica. Entonces ahí se nos cae todo y ahí entra a jugar el tema de la ineficacia. Y pues no debemos, digamos que solo mezclar este tema con lo que tiene que ver con los contratos, sino nos podemos incluso salir de los contratos. Y un ejemplo claro de ello es el testamento. Podríamos decir que yo en vida, en la pandemia, en una videollamada y viendo la gravedad, le dije a mi familia que quería repartir los bienes de esta forma, de esta otra, todo. Y puede que esa voluntad no tenga ninguna validez y eso choca pues con el principio de autonomía, de la voluntad o autonomía dispositiva. ¿Y por qué no tiene ninguna validez? Porque por más que yo haya reunido también los testigos, les haya informado que yo quisiera que esto fuera así, 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 se requiere que todo se haga o se lleve a cabo a través de un acto formal que es una escritura pública, a no ser que estemos hablando del testamento del moribundo y esas cosas. Dígame yo. Doctor, puede hablarse entonces que en ciertos aspectos, tanto la voluntad privada, perdón, sí, la autonomía de la voluntad privada como la autonomía de la voluntad, en ciertos aspectos pueden no tener, digamos, esa trascendencia jurídica, pero interpartes puede que la tenga. Por ejemplo, el caso que usted colocaba del matrimonio, sí, que ellos se casaron por allá y que los indios arhuacos fueron los que celebraron la ceremonia. Eh, Puede que para la vida jurídica o para el mundo del derecho eso no tenga como tal cierta relevancia porque los actos formales que debieron ser realizados no se llevaron a cabo, pero sin embargo esa autonomía no puede tener efectos, aunque sea interpartes, eso sí o sí tiene que ser ineficaz o puede llegar a ser eficaz para las partes. Ok. ¿Qué es lo que sucede, Johan? Podríamos decirlo de una forma muy concreta y podríamos decirlo, perdón, me voy a retroceder un poco. Yo, digamos que suelo darle mucho palo, en el buen sentido, a la buena fe cuando les explico temas de obligaciones y contratos, resaltando lo de las cargas contractuales y el deber de ser diligente y demás. Acá en el negocio jurídico, digamos que el palo va muy relacionado con la autonomía y de manera concreta, si suene feo, lo que podremos decir, y creo que hacia donde usted va, es que puede que la autonomía resulte completamente insuficiente para poder llevar a producir los efectos que un negocio jurídico busca en ese caso. Entonces, voy a hacer otra analogía que hacíamos la clase pasada. Puede que yo encuentre que la mejor forma de trasladar unos escombros que están en un lugar a otro sea a través de un camión y subir esos escombros con una maquinaria específica al camión para que se pueda trasladar. Entonces, ejemplo, lo que está pasando en Nariño con, con ese problema de las vías, ¿no? Entonces, la forma, ¿qué es lo que yo quiero?
liberar la vía y poder abrir el acceso. ¿Cuál es la mejor herramienta que puedo utilizar? Maquinaria pesada, etcétera, etcétera. Pero puede pasar que no tenga la persona idónea para que maneje esa maquinaria. Entonces no me basta el querer, sino que necesito también el hacer las cosas. Entonces no me basta con conseguirme el camión si no tengo quien lo traslade, etcétera. Eso hace que la autonomía resulte insuficiente cuando además de el deseo que tiene la persona, tiene que ir acompañado de otra serie de actos. Yo por eso la vez pasada les decía que para mí no es bien que veamos que el acto es el género y el negocio es la especie, sino que antes al contrario, dentro del negocio pueden ir muchos actos que son los que fortalecen que eso, esto, sea como es. Vuelvo y coloco un ejemplo que a veces de pronto me critican por poner un ejemplo tan tonto, pero creo que nos ayuda a entender. No sé si alguna vez ustedes hayan participado de lo que es producir un tamal. ¿Alguna vez ha participado en eso o solamente, bueno, Cristian Camilo ya no, porque Cristian Camilo ahora es flaquito, entonces no come tamal ni nada. Perdón, Cristian Camilo no, Camilo Andrés. Pero, pero ¿alguna ha participado de eso? Es un proceso en el que, es más, yo no entiendo por qué un tamal es tan económico cuando es tan compleja su creación. Entonces hay algunos que están pelando los huevos cocidos, el otro está haciendo la masita, el otro está haciendo otra cosa, el otro está asando las hojas de bijao, etcétera, etcétera. Y si lo miramos de manera conjunta, es una serie de diferentes actos que conllevan a una operación única que es la creación del tamal. Entonces acá muchos incluso que si falla alguna de ellas, pues el tamal falla en su formación, lo que yo les decía, el pedacito de zanahoria, el pedacito de tocino, todas esas cosas. Entonces acá pasa lo mismo, digamos que al final el negocio jurídico termina siendo una operación económica en la cual confluyen diferentes actos. Por lo tanto, no basta solamente el querer dispositivo, sino que se requiere cumplir con todos y cada uno de estos actos en ese sentido. Y ahí vuelve y toma importancia algo que en su momento nosotros conocimos y es la diferencia entre lo que se llaman los actos de carácter consensual, de carácter solemne y de carácter real, que eso es una clasificación muy propia de los contratos, pero completamente aplicable a todos los negocios jurídicos. Porque, por ejemplo, si nos vamos al mundo del testamento, hay testamentos que pueden ser consensuales, como el testamento que en alguna vez la doctora Lola les puede haber explicado como el testamento del que está que se muere, del testamento del náufrago, unas situaciones excepcionales, eh, pero hay otros que son completamente actos solemnes en ese caso. Es como hay una diferencia entre la donación cuando hay que hacer insinuación, cuando su cuantía es menor a 50 salarios o cuando es mayor. Entonces, en ese sentido, digamos que se supone que estamos en el mundo donde la regla general es la consensualidad, y si estamos en la regla general de la consensualidad, bastaría la autonomía. Pero la excepción es la solemnidad o situaciones reales en donde se requieren formalismos y ahí ya la autonomía resultaría insuficiente si no se cumple con los formalismos. Y ahí es donde se crean los problemas de ineficacia. Por esa razón es tan importante que tengamos claro los negocios jurídicos que requieren en su formación o que requieren al momento de nacer a la vida jurídica en ese caso. Cualquier tipo de negocio jurídico, y si no, pues de aquí a mañana vienen esos problemas de ineficacia. Entonces, por ejemplo, volviendo al punto de Johan, Johan dice, ¿será que entonces, si no se cumple con los formalismos cuando son situaciones reales o solemnes,
Si no es suficiente la autonomía, podría uno dejarlo al libre albedrío de de las partes. Entonces yo le digo lo siguiente, ahí viene lo que se conoce como las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. No sé si lo recuerdan. Entonces, en el caso de las obligaciones civiles, es cuando el negocio jurídico produce plenos efectos y que tenga el rol de acreedor tiene la posibilidad de ejercer su derecho de acción, que es reclamar. Si la obligación no nace adecuadamente a la vida jurídica porque el negocio adolece de algún tipo de formalismo o solemnidad en su formación, entonces la obligación no es civil, sino es una obligación meramente natural y ahí siempre vamos a estar a la deriva de el deudor, que el De que deudor pague quiera. para retener lo De, pagado. exacto, de que él tenga la voluntad de hacerlo o no. Pero es que, Johan, o sea, si nos vamos a un mundo de verdad, y sueno mal pensado, pero lo que les decía, cuando todo el mundo actúa de buena fe, cuando todo el mundo cumple, no hay problema. Pero generalmente todos los problemas nacen desde el incumplimiento. Entonces, ustedes que están en consultorio jurídico y, por ejemplo, cuando a ustedes les toca defender a los que no asisten alimentariamente a sus hijos, a ustedes les toca buscar argumentos para defender un incumplimiento, ¿no? O la defensa que ustedes hacen es para que él pague. La mayoría de las veces es para que pague O sea, defienden a la el persona que está acreedor. solicitando. Ok, pero bueno, a mí me tocó alguna vez cuando estuve en consultorio jurídico defender al que no asistía, o sea, al que no pagaba alimentos, y lograr justificar la rebaja en el pago de alimentos, en ese caso. O puede pasar que ustedes terminen, digamos que muchas veces a uno el cliente lo busca, no con la finalidad, sobre todo cuando uno defiende, no con la finalidad de pagar, sino de la forma de cómo no pagar. Entonces es donde usted empieza echando eh, mano a figuras como la prescripción, como todos estos asuntos que le permiten de pronto restarle eficacia al negocio, o cuando usted encuentra una falla estructural en la formación del negocio para atacar la eficacia del mismo, como por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante a profundidad, problemas de registro, problemas de firmas, todo lo que puede llevar a una ineficacia de pleno derecho, a lo que puede llevar a una nulidad, a una inoponibilidad, a una inexistencia, etcétera. Y pues todo esto va acompañado también de ese castigo que todavía no se borra, y es que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Entonces muchas veces, y como lo dice Eva, pues termina siendo injusto, pero la ley permite señalarlo de esa manera y yo castigarlo a ustedes desde el punto de vista de un vacío o un hueco que tiene el negocio en ese sentido. Entonces ahí es donde debemos nosotros de ser muy cuidadosos y muy perfeccionistas para que no vayamos a tener ese problema futuro. Y eso nace desde la formación del negocio. Entonces, acá digamos que vamos en un paso a paso. Entonces, porque si no, como dice Johan, pues quedamos a la mera liberalidad de ellos, pero pues Johan, o sea, si yo hago el matrimonio, invito 200 invitados al matrimonio en Parque Tayrona, legalmente, de aquí a mañana, los problemas que se generan especialmente son problemas relacionados con asuntos patrimoniales. A mí me van a reclamar algo y yo inmediatamente, ¿qué voy a decir? Lo siento mucho, pero no hay matrimonio. El matrimonio es completamente inexistente. Y si es inexistente, pues de ahí ya derrumbo todas las pretensiones relacionadas sobre
sobre lo que tiene que ver con la existencia de la sociedad patrimonial. Podría de O pronto la socie- alegarse la existencia de otro negocio jurídico, ¿no, Doc? Pues puede ser otro negocio jurídico como una unión marital de hecho si se conforma el tiempo, pero si no, no, en ese caso. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Que digamos que acá, eso lo vamos a discutir ahorita, hoy no, más adelante, en otra clase, cuando hablemos de lo que tiene que ver con si acá nos aplica en el negocio jurídico lo que, por ejemplo, en materia laboral dice que la realidad prima sobre la qué, sobre la Sobre forma, la ¿no? forma. Pero pues acá ese asunto no está. Lo que pasa es que en laboral, por ejemplo, no tenemos marcado ese tema de los contratos solemnes y reales. En laboral, los contratos todos son consensuales y solamente cuando están por escrito, ese documento es un documento de prueba. Lógico, hay contratos laborales que solo pueden estar por escrito, como los de término fijo. Si no está escrito, se presume que es a término indefinido. Entonces ahí empezamos a ver cómo las estructuras varían en ese sentido. En materia comercial, hay un tema que es muy parecido a esa discusión y lo que tiene que ver con, por ejemplo, los contratos de agencia mercantil, los contratos de suministro y una diferenciación que se pueden haber entre ellos. Pero acá no tenemos ese asunto de que la realidad prima sobre la forma, porque si no, entonces sería tan sencillo como decir que yo fui, otorgué un testamento hace 5 años en la notaría segunda del Círculo de Ibagué, donde dije que le dejo la mitad de mis bienes a este y la otra mitad a esta persona. Y hoy, mediante, o sea, testigos, emitiendo mi voluntad, siendo plenamente capaz, digo otra cosa, y de aquí a mañana si vamos a llevar esa discusión a un estrado judicial diciendo que qué es lo que prima, si lo que prima es la realidad y mi voluntad última sobre lo que yo testé atrás, va siempre a primar el testamento que otorgué de manera formal y solemne. Eso que dije posteriormente tendría que haberlo hecho también de manera solemne para que hubiera revocado mi voluntad anterior. Entonces ahí no empieza a darse ese juego de que prima la realidad sobre la forma, que sí pasaría, por ejemplo, como en el caso en que yo suscriba un contrato de prestación de servicios y demuestre que es un contrato laboral. Entonces, eso es de mucho cuidado en estos eventos. Por eso lo más importante es conocer la estructura de lo que se está haciendo para así mismo construir adecuadamente el negocio que uno quiere crear en ese caso. Yo me atrevería a decir que, bueno, por eso quiero que trabajemos el caso o el documental de Netflix del Jet, en ese caso. ¿Y qué es lo que sucede con ese documental? ¿Ustedes ya han tenido algún acercamiento con el tema de ese documental o no? Por mi parte no, doctor. ¿No? No, Doc. Vale. Yo les voy a mandar la información y la actividad va a ser muy interesante. ¿Por qué razón? Ahí está marcado todo lo que estamos hablando en ese caso. Y es esto. Espera a ver si les puedo acá mostrar ¿cómo se llama? El tráiler, en ese caso. Creo que acá está, lo que no sé es cómo hago para compartir, creo que con sonido, pero espero ya miro acá cómo comparto. Pues ya acá lo estoy abriendo y ya. Subtítulos, activar, español. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que Pepsi saca una promoción donde dice que alguien se puede ganar un jet de guerra em, que se puede ganar un jet de guerra, un jet
Harrier, que es un jet, sino que espero que si lo encuentro el... Ya lo encontré acá. Uno puede compartir con audio, ¿cierto? Sí, claro, sí, señor. Venga, a ver. mm, Entonces uno le dice acá una ventana. Entonces acá está compartir. Y... ¿ahí escuchan algo o no? ¿Ahí Mm, ¿tienen, No, señor. ¿tienen sonido? no, no, señor. Activar subtítulos, ta. Bueno, espera a ver si lo... no sé cómo comparten acá con sonido. Creo que es activar subtítulos, de ta. Pizarra, administración de grabación, cambiar diseño, pantalla completa, pa. No sé. Entonces, se los voy a copiar acá para que lo miren ustedes. Eh, ¿Qué sucede? El asunto es muy sencillo. El asunto es que Pepsi saca una publicidad diciendo que quien reúna cierta cantidad de puntos em, tiene la posibilidad de reclamar algunos premios. Eso ha sido muy usual siempre con las compañías de papas, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, que usted gana otro paquete de papas, que usted reclama unas gafas, que usted reclama una camiseta, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, resulta que el premio mayor era un jet Harrier, que es un jet de guerra, un avión de guerra. Y alguien prácticamente ve la promoción y dice, y hace cuentas y dice, es posible ganárselo. Entonces se pone en toda la tarea de lograr conseguir los puntos, los consigue y reclama el jet. Entonces ahí empieza la discusión de encontrar la ineficacia de ese negocio jurídico. ¿Quién está buscando la ineficacia de ese negocio jurídico? Lógicamente Pepsi, para no tener que entregar o estar obligado a cumplir con esa oferta que hizo, que es de entregar un jet. Y el otro está logrando o quiere demostrar que sí existe la obligación de entregar ese jet. Y ahí está la discusión planteada. Entonces, eso al final se junta con otro tipo de componentes en el cual eso es un caso de estudio muy trascendental en los estudios de derecho de contratos, en el derecho anglosajón, pero aplica mucho en relación con unos temas que nosotros vamos a hablar acá, que tiene que ver con el dolo bueno y el dolo malo. Entonces el dolo siempre ustedes lo han visto con una connotación maligna, pero incluso desde el derecho romano hay un desarrollo de lo que se conoce como el dolo bueno, y el dolo bueno es cierto margen que yo puedo manejar de fantasía al momento de realizar las ofertas y que tampoco es un engaño. Entonces todo eso, por eso lo vamos a manejar, porque ahí van a ver la esencia de todo eso relacionado con la formación del negocio jurídico. Pero tranquilo que yo les voy a dar las indicaciones y ahí lo vamos a manejar. Entonces, bueno, vuelvo a la estructura de lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué llevamos en este momento? El negocio jurídico es una herramienta, es un instrumento. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo un acto de autonomía dispositiva. Yo quiero disponer de un interés y para disponer de ese interés utilizo una herramienta y esa herramienta es el negocio jurídico. Pero debo tener claro que el negocio que yo utilice
cuando yo lo lleve a cabo, realice todos los actos requeridos para que se produzca efectos, para que yo no vaya a tener problema posteriormente en eso. Entonces debo partir de la estructura de conocer si mi acto es un acto meramente consensual, si es un acto solemne o es un acto real. Esto no tiene ningún problema. ¿En qué sentido? Y eso es un tema simplemente de disciplina judicial. Cuando yo hablo de disciplina judicial, ¿a qué me estoy refiriendo? A que nosotros no podemos seguir actuando, y eso yo lo recalco mucho, por mera lógica, pensando de que a mí la lógica me funciona y así es la lógica del derecho. Lastimosamente, la lógica del derecho es diferente en términos prácticos. Yo sé que de pronto, si a mí algunos otros profesores me escuchan diciendo esto, no van a estar de acuerdo conmigo. Como por ejemplo, con mucho respeto le digo, profesores como por ejemplo Juan Manuel Barrero, porque mi discurso en este momento está siendo muy positivista y muy pensar de que la lógica del derecho es la lógica de la norma escrita, pero lastimosamente en la aplicación práctica suele ser así. Yo puedo alegar principios, puedo aplicar, mejor dicho, discutir muchas cosas, pero casi que la aplicación práctica y última del derecho va ligado muy a la norma, en ese caso. Entonces yo podría decir y argumentar muchos aspectos relacionados como por ejemplo con el hijo de crianza, pero hoy en día todavía no se logra reconocer la cantidad de derechos que tiene y se espera que hayan cambios normativos. Cuando hay cambios normativos, me refiero a la norma en sentido abstracto, o sea, cambios en la jurisprudencia, cambios en decretos, en regulaciones particulares, etcétera. Entonces, en ese sentido, la regla general es que todo es consensual. La regla específica es que las cosas pueden ser solemnes o reales. ¿Qué debo yo hacer cuando me refiero a disciplina judicial? Que siempre que yo desee utilizar una herramienta, conozca las particularidades que tiene esa herramienta jurídica para lo que yo necesito. Entonces ahí vuelvo a colocar un ejemplo muy sencillo. Y es como, por ejemplo, si de aquí a mañana yo me compro una finca y en la finca, yo normalmente cuando tengo una finca, hay una actividad periódica que debo estar realizando con el césped y es que el césped lo debo ir cortando, ¿no? Entonces, normalmente yo el césped, ¿con qué lo corto? Lo puedo cortar con, por ejemplo, ¿con qué? O el pasto, Con una guadaña. con una guadaña, ¿cierto? Pero entonces el mercado me ofrece diferentes formas de guadañas. Entonces hay guadañas a gasolina, hay guadañas con aspas, hay guadañas que tienen un cable, hay guadañas que son eléctricas de enchufar, hay guadañas que son eléctricas inalámbricas, o sea, de recargar. Entonces, dentro de la misma herramienta tengo variedades. ¿Y yo qué tengo que hacer? Buscar la herramienta que más se acomoda a lo que yo quiero y me vaya a funcionar. ¿Por qué razón? Porque imagínense qué hago yo con comprar una guadaña eléctrica de cable si un cable no me va a medir más de 15 metros y tengo que guadañar 4 hectáreas de terreno. Entonces me resultaría una herramienta ineficaz para lo que yo necesito. Pero ¿qué pasa si yo me compro una, una qué, una guadaña de gasolina y tampoco tengo el suministro de gasolina suficiente para estar guadañando? Entonces yo debo estar mirando todos los aspectos para escoger la herramienta adecuada. ¿Qué implica eso? Eso es un ejercicio de disciplina preventiva de las cosas para que a usted las cosas le sirvan adecuadamente. Eso es a lo que yo llamo disciplina judicial en el tema de los negocios jurídicos. Y la disciplina judicial es que usted analice dentro de las herramientas jurídicas que tiene
cuál es la que mejor se acondiciona a lo que usted necesita y encuentre si son situaciones meramente consensuales o son situaciones que resultan solemnes o reales. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero dejar organizado mis temas sucesorales, yo puedo llevar a cabo actos que produzcan efectos en vida o que produzcan efectos post-mortem, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo puedo hablar de testamento, yo puedo hablar de donaciones en vida, yo puedo incluso hablar de no dejar nada, yo puedo hablar de fideicomisos civiles y todo. Y yo puedo tener hasta una actitud cobarde de no hacer absolutamente nada. Y si pues me muero, que los vivos decidan cómo pelean lo que se quedó. O no digamos que cobarde, pero es una actitud en la que yo no me quiero poner a dar un testamento así que genere problemas. O puedo generar un testamento cerrado, que no sea público, que sea privado, que nadie conozca su contenido hasta que yo me muera. Y situaciones en ese caso. Pero, o es más, puedo ser incluso muy justo y es disfrutar mi patrimonio antes de morirme y no dejar absolutamente nada, porque yo no tengo la obligación de testar ni de dejar ningún tipo de herencia. Entonces, en ese sentido, independiente de eso y acorde con lo que yo quiera, lo que yo debo revisar es si el negocio, esa herramienta, es meramente consensual o requiere algún tipo de solemnidad y dependiendo de la solemnidad que se requiera, yo cumplir con la solemnidad para que se surtan los efectos. Entonces, que es donde se vienen algunos problemas por ignorancia de la ley. Ejemplo, Johan Rodrigo tiene una idea con Carlos Fernando, con Carlos Hernández, y dicen, vea, nosotros deberíamos montar un negocio. Y ese negocio es un negocio que va a generar mucha lucratividad. ¿Y por qué? Porque la idea que se nos ocurrió es una idea en la que vamos a utilizar X componente con esto para sacar ese producto y venderlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es digamos que cuál es la autonomía dispositiva? ¿Cuál es el interés del que quieren disponer Johan y Carlos? Obtener una ganancia, una lucratividad. ¿Cómo lo van a lograr? A través de de una idea de negocio. Sin embargo, deben proteger su idea de negocio para que la herramienta funcione adecuadamente. ¿Y qué puede pasar de aquí a mañana? Que si no tienen disciplina jurídica, no registran, no solicitan una patente, no protegen su idea y empiezan a obtener unas fallas en las que, por ejemplo, crean un negocio, no registran la marca, situaciones así que afectan la eficacia de lo que hicieron y se van a ver perjudicados. Diferente a los que pensaron en cómo proteger su idea de negocio y que ésta produjera un efecto a futuro mucho más concreto. Entonces, esa disciplina jurídica es la que requiere la formación del negocio jurídico. Y es un tema no de que usted tenga que conocer la norma de forma infinita, sino que usted tenga disciplina, como lo vengo diciendo, de hacer la tarea de revisar jurídicamente lo que se va a hacer antes de, que es lo que hacen las grandes empresas. Las grandes empresas hacen eso y ese fue el problema en el caso de Pepsi, del documental que vamos a trabajar, de que la promoción la sacaron los comerciales, o sea, el área de marketing, el área comercial, sin nunca preguntarle al área jurídica las consecuencias que podía alcanzar ese tipo de actuar en ese caso. Entonces, lastimosamente, nosotros debemos cuidarnos mucho al momento de utilizar cualquier herramienta jurídica, entiéndase cualquier negocio jurídico, y conocer
su estructura para saber si hay algún tipo de formalidad o solemnidad que nos proteja la eficacia del negocio. De lo contrario, cuando se presente un problema, ahí podemos flaquear en ese caso. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos problemas relacionados con la ineficacia. Por ejemplo, hay empresas que se cuidan mucho para que no nazca la vía jurídica un contrato que se llama contrato de agencia mercantil. Y de esa manera tratan de dejar la trazabilidad suficiente para que no se conforme ese tipo de negocio. Entonces, o pasa mucho en materia laboral. Para desdibujar el contrato realidad, buscan cómo tratar de disimular la subordinación. Incluso por eso a veces es tan difícil de que en un pleito laboral se demuestren las horas extras y todo ese tema, porque no hay una forma de demostrarlo adecuadamente, pese a que es algo consensual. Entonces, todo eso requiere que yo tenga muy bien pensado cómo puedo demostrar el verdadero funcionamiento del negocio, pero eso solamente si conozco su estructura y su funcionamiento. De lo contrario, no va a pasar. De lo contrario, no sucede y me queda mal formada la herramienta en ese caso. Entonces, la formación del negocio jurídico, digamos que la formación del negocio jurídico siempre debe partir de analizar si es un acto consensual o es un acto solemne, o si es un acto formal en ese caso. Y por lo general, podríamos decir que casi todo negocio jurídico nace de la existencia de una oferta. Lo que pasa es que la oferta nosotros casi que la trabajamos siempre pensando en un ámbito contractual, pero la oferta miremosla más como un acto unilateral de voluntad. ¿En qué sentido? En que siempre todo negocio jurídico se forma o parte de una situación de autonomía dispositiva, de que alguien tiene una intención de llevar a cabo ese negocio jurídico. Y puede pasar que esa persona forme el acto de manera completamente autónoma y de manera unilateral, o requiera de la conjunción de otro tipo de actos. Por eso hablábamos de autonomía privada, autonomía negocial y toda la clase pasada. Entonces, la formación del negocio jurídico en ese sentido va muy relacionada o muy encaminada con que siempre vamos a partir de un acto unilateral conocido como una oferta. ¿Qué es lo que sucede? Ahí viene una discusión bastante compleja jurídicamente hablando. Y hay quienes dicen que todo negocio jurídico, así sea unilateral, siempre va a implicar un juego entre lo que es una oferta y una aceptación. Y hay quienes dicen que eso no es así, que hay actos que no necesitan aceptación. Yo particularmente creo que siempre todo acto no puede ser 100% unilateral, a no ser que sea un acto en el que termine siendo como una especie de yo con yo, en el que yo actúo frente a mí mismo. Y, y digamos que el acto de autonomía es un acto en el que yo mismo decido qué hacer. Yo mismo pienso, actúo, ejecuto y decido. Pero siempre que mi actuación va a tener un impacto hacia terceros, debe haber aceptación. Entonces, la discusión más clara de esto es la discusión que existe con el testamento y que existe con la donación.
Entonces se discute si la donación y el testamento son cuasi contratos o son contratos, o no son ni lo uno ni lo otro, en ese caso. Y uno de los puntos de discusión es si requieren o no requieren aceptación, porque por más que el testamento sea un acto unilateral, de alguna forma yo estoy ofreciendo o ofertando dejar algo a alguien. Y la última palabra, la última ratio está en cabeza de los causavientes, quienes deciden si quieren o no quieren aceptar lo que se les dejó como herencia o los que se les dejó a título de legado en un testamento. Entonces, yo fácilmente podría, mi papá dejarme en un testamento dicho que me deja a mí toda la mitad porque es de libre disposición. Y yo fácilmente podría decir que no lo acepto y que yo quiero que toda la herencia sea repartida por partes iguales entre mis hermanos y yo, por más que mi papá me haya querido favorecer más a mí. O es más, yo podría decidir no querer nada y que se reparta entre mis hermanos. ¿A qué lleva eso? A que incluso hay actos donde la autonomía dispositiva o la autonomía privada no logra impactar cuando no hay una aceptación. Entonces, en ese sentido, por más que queramos ver, siempre todo negocio jurídico, sea bilateral o unilateral, nace de un ofrecimiento, nace de una iniciativa privada, pero siempre se tiene que enfrentar o requiere del otro lado una aceptación. De lo contrario, no funciona la situación. O sea, yo no puedo determinar que va a haber un, o sea, que va a haber un, ¿cómo se dice? O sea, yo no puedo encontrar y decidir que el acto va a funcionar si el destinatario de ese acto no está de acuerdo en ese caso, en ese evento. Repito, muy diferente cuando yo debo decidir para mí mismo en ese sentido. Y ni eso, porque por ejemplo yo puedo decir, yo me he portado muy bien esta semana y yo me merezco comerme una pizza. Entonces yo me voy a regalar, como cuando uno dice un regalo de mí para mí, ¿cierto? Entonces uno diría, listo, no necesito oferta de aceptación, sino que es un acto en el que yo actúo completamente dentro de mi autonomía privada. Pero ¿qué pasa si ese de mí para mí requiere de que alguien me lo suministre a mí, ¿no? Entonces, yo quiero una pizza, pero ¿qué tal que el pizzero no me la quiera vender? Ahí se me cae todo, digamos que toda la edificación de esa autonomía dispositiva. Ah, bueno, uno diría, pues usted se la prepara, usted se la hace, listo. Pero digamos que ahí no estamos jugando en interaccionar con otros individuos. Y lo que pasa es que las relaciones jurídico-negociales casi que siempre van a requerir actuar con otras personas en ese caso. Entonces, no podemos desconocer claramente que la oferta siempre va a ser el punto de partida de la formación de un negocio jurídico, en ese caso. Hasta ahí vamos claros o no? Sí, señor. ¿Sí? Yo hago una aclaración. Todo lo que yo estoy diciendo es completamente discutible. Ustedes pueden encontrar 100 teorías diferentes en la doctrina. Lastimosamente, pues uno a veces se inclina por una, pero lo que quiero es que lo entendamos en ese sentido. Entonces, ejemplo, si nosotros miramos la teoría de lo que es un cuasi contrato, el cuasi contrato implica que alguien actúa de manera unilateral, pero termina vinculando a otra persona y generándole obligaciones. Entonces uno dice, ¿será que el testamento logra eso? Pero no, el testamento sí o sí requiere
aceptación. Entonces, de alguna forma, el testamento, incluso la herencia como institución, termina siendo una situación en que cuando una persona muere y no deja un testamento, tácitamente queda una oferta. La ley ya tiene prevista una oferta que dice, si su familiar murió, la ley tiene establecido que se le ofrece a usted entregársele esto. Y yo decido si acepto o no acepto la herencia. Punto. En ese caso. La donación. Nadie está obligado a recibir una donación que no quiera. Y cualquier otra cantidad de lo que hablábamos la clase pasada. La autonomía privada o la autonomía de la voluntad solamente puede ceder ante lo que tiene que ceder él. Interés general, el bien común, el orden, el ordenamiento jurídico, el orden legal, el orden público. De resto, prima esa autonomía en ese caso. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros vamos a ofertar la celebración de un negocio jurídico, por más que sea un acto unilateral, esa oferta tiene que venir acompañada de el análisis de solemnidad o de consensualidad del acto que estamos ofertando. Porque si yo le estoy ofertando a ustedes la celebración de un negocio jurídico que tiene una formalidad, no basta con que yo les haga el ofrecimiento. Y ahí volvemos al ejemplo del matrimonio, sino que se requiere adicional a eso que se materialice la solemnidad. Pero si yo les oferto un acto que es meramente consensual, ahí sí basta la consensualidad en ese caso o en ese evento. Entonces, si yo le oferto a usted, por ejemplo, si yo llego y le digo, no sé, le digo a Eva, Eva, le oferto pintarle su casa como tal y usted me dice que sí acepta, yo le pinto la casa y usted me tiene que pagar, ¿cierto? Entonces ahí bastó la voluntad, lógicamente tendré que demostrar la existencia del negocio y de que hubo el acuerdo de voluntades. Pero, por ejemplo, si Eva es la alcalde, la alcaldesa de Ibagué, y yo le ofrezco a Eva Marcela pintarle, no la casa, sino pintarle el palacio municipal, y ella me dice que sí, y yo lo pinto, y después le voy a cobrar, ahí tenemos un problema. Entonces, y tendríamos un problema ¿por qué razón? Porque en ese caso no bastaba con la oferta y la aceptación, sino que había una solemnidad de por medio al tratarse de un contrato estatal, que tiene una formalidad establecida en la ley 80, una licitación, etcétera, etcétera, y que tiene que haber un certificado de disponibilidad presupuestal, y que tiene que aplicarse, y tiene que generarse todo eso para que realmente surta efectos y sea eficaz lo que se está celebrando o llevando a cabo, en ese caso. Entonces dice, Eva, no habrían huecos, listo. Si yo llego a un conjunto cerrado, hablo ¿cómo se llama? Con el administrador o la administradora del conjunto cerrado, y esta persona me dice, yo quiero que usted arregle las vías del conjunto que están averiadas, que están dañadas, ¿cuánto vale el arreglo? Entonces yo le digo, pues el arreglo implica levantar unos adoquines, cambiarlos, todo eso, eso vale 100 millones de pesos. Y ella me dice, listo, hágale, y yo lo hago. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Estamos ante una situación que es netamente consensual o hay algún tipo de formalidad o solemnidad en ese caso? ¿Ustedes qué creen? Perdón, les pongo tres escenarios. Primer escenario, yo tengo
una finca y la finca es de 80 hectáreas y requiero hacer unos caminos para poder andar toda la finca. Entonces contrato a Johan para que con una retroexcavadora y una maquinaria y un asfalto me genere como una vía por toda la finca y yo pueda recorrer completamente. Segundo escenario, yo voy a un, yo negocio directamente con la, la, la administradora o el administrador del conjunto y me dice, mejoremos todo el tema de las vías dentro del conjunto, arreglemos los adoquines, etcétera, etcétera, y contrata conmigo así nomás. Y es más, lo hace por escrito. Y tres, yo voy con Eva Marcela, que es la alcaldesa de Ibagué, y Eva me dice, hermano, tape todos sus huecos de esas carreteras, y yo empiezo a taparlos. Entonces, en los tres casos, cumplo con mi obligación, y lógicamente cuando cumplo con mi obligación, yo quiero que me cumplan a mí pagándome o cumpliendo con la contraprestación económica que merezco. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Por qué razón? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Mm? Doc, qué pena es que a mí se me cortó, que podría repetir, qué pena es que la verdad no lo escuché. Ok, ¿ahí me están escuchando? Ahora sí, Doc, es que son los datos. No, vale, no hay ningún problema. Entonces lo que les decía era lo siguiente. ¿Qué les estaba diciendo? Acuérdense que todo nace de una oferta y una aceptación. Entonces, vuelvo y les pongo los tres ejemplos. Yo tengo una finca y yo le digo a Johan, Johan, le voy a hacer una oferta. ¿Cuál es la oferta? De que usted me construya unas vías dentro de la finca, que son más o menos 80 hectáreas, y me construya unas vías dentro de la finca para que yo pueda recorrer toda la finca y sacar dentro de la finca, por ejemplo, todos las cosechas de la finca. Entonces, Johan es un ingeniero que tiene maquinaria y que hace vías terciarias, por decirlo así. Entonces, yo le hago la oferta, Johan me acepta, establecemos el valor que me va a cobrar por las vías y usted hace las vías. Entonces, él trae su maquinaria y hace todas las vías dentro de la finca para que yo pueda ir hasta el último rincón de la finca a sacar el último aguacate que tenga la finca. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que yo llego, pongamos de ejemplo a alguno de ustedes, yo llego, Carlos es em, el administrador de un conjunto cerrado que tiene ya deterioradas sus vías internas, entonces digamos que las vías son adoquines. Entonces Carlos me dice a mí, me dice, yo necesito que usted coja y repare todas las vías, cambie los adoquines que hayan que cambiar y todo, ¿cuánto vale eso? Yo le digo, vale tanto, hay una oferta, hay una aceptación y yo realizo todos los arreglos y las mejoras. Es más, hasta lo dejamos por escrito. Y el tercero es que Eva Marcela, el alcalde de Ibagué, la alcaldesa, y Eva dice, usted que es ingeniero, necesito que tape todos los huecos que hay en la calle Quinta. Y ya. Y yo voy y tapo todos los huecos y ahora llego a cobrar. Entonces, en todos los tres eventos hay una oferta y una aceptación. Pero ¿qué problemas se pueden presentar en esos casos? Es la pregunta. O que pueda afectar la eficacia de esos negocios. De pronto, tal vez la voluntad, en el caso de que En todos hay voluntad. Creo que la voluntad no va a ser el problema. Yo creo que, Doc, pues no sé, de pronto las formalidades para materializar, pues, o llevar a cabo la, el objeto contratado, ¿no? Porque, pues, si no estoy mal, el primer ejemplo, pues, yo no veo ningún... Uy, se salió de la reunión.
Qué pena, Carlos, que se me desconectó. Me decía Tranquilo. que las formalidades para ya, pero ¿qué formalidades podrían afectarles ahí? Pues, por ejemplo, es que si no estoy mal, el primer caso, yo la verdad no veo inconveniente alguno, ¿sí? Que es el de la hectárea, el de la finca que es de uno, ¿sí? ¿Sí? Que es propia y que uno contrata y eso, ahí no le veo ningún inconveniente. Listo, porque estamos en una situación 100% consensual. Exacto. Entonces ahí simplemente usted demuestra la existencia del acuerdo, usted demuestra, eso lo puede mostrar por cualquier medio probatorio y yo tendría que pagarlo. O sea, usted demostró que celebramos un negocio jurídico en el que usted se comprometió a algo, yo me comprometí a algo y usted cumplió y ahora yo tengo que cumplir con el pago. Y no hay ningún problema, porque en ese caso es suficiente el acuerdo de voluntades. ¿Estamos claros? Sí, señor. Dice, dos. En el segundo, pues yo la verdad, aunque a priori sí lo veo que también, pues basta con la consensualidad, también me contradigo porque lo pongo un poco en tela de juicio, ya que se está hablando del administrador de un conjunto y obviamente de los recursos, no solamente del administrador, sino de todo el conjunto como tal. Entonces, para mí ahí sí de pronto podría existir algún o cierta formalidad al respecto de, Ok. de la Entonces, celebración. perdón, Carlos. Entonces recuerden que cuando hay de por medio representación legal de personas jurídicas, toca mirar la competencia o el alcance de los actos que pueden ser celebrados por los administradores. Y casi siempre esas competencias, esas facultades están limitadas a algunas cuantías. Entonces los administradores no pueden libremente obligar a la persona jurídica a lo que ellos quieran. Y eso también tiene relación con algo que se llama lo que está registrado. Entonces acuérdense que las sociedades, por ejemplo, registran y registran hasta qué monto puede obligar la representación legal al conjunto, en ese caso, o quién no. Entonces, en este evento puede pasar que si la persona no tiene la facultad, el administrador, para obligar al conjunto, el, la propiedad horizontal no tenga que pagarle a quien realice los arreglos en la vía, sino que sea directamente el administrador quien lo haga, por ser un acto que sobrepasó sus facultades en ese caso. Entonces hay un aspecto de, sí, debe pagar con su propio patrimonio cuando se extralimita, pero es un tema en el que realmente toca es determinar la formalidad. ¿Cuál podría haber sido la formalidad? De que hubiera contado con la autorización del órgano de decisión mayor, que es la Asamblea de Copropietarios. Entonces, si la Asamblea de Copropietarios hubiera aprobado eso, pues ya ahí sí hubiera tenido un poder vinculante el negocio y no se hubiera afectado su eficacia. Y en el caso último, creo que ahí sí no hay duda de que si no se cumplen las formalidades exigidas en la contratación estatal, pues no tiene absolutamente ningún efecto eso que se haga en ese evento. Entonces, ¿por qué no tiene ningún efecto lo que se haga? Porque la ley tiene establecido que se debe cumplir con ese tipo de formalidades en ese caso. Una licitación, dependiendo también de la cuantía, etcétera, etcétera. Incluso de eso hay jurisprudencia, donde dice que no se le puede cobrar eso pasaba mucho en la práctica, que los alcaldes mandaban a construir cosas y hacer cosas sin contratos legalmente celebrados, e incluso tiene unas consecuencias de celebración indebida de contratos y demás. Entonces es un tema que va muy relacionado con eso. Es como, por ejemplo, yo puedo simplemente decirle a Carlos, Carlos, venga, trabaje en mi bufet y usted va a ser el director jurídico. Pero yo no puedo simplemente decirle a Carlos, Carlos, venga esta semana y reempláceme y usted va a ser el juez del juzgado tercero civil de circuito. Porque para lo uno y para lo otro no basta la voluntad. En el caso, por ejemplo,
venga como director jurídico, pueda que baste la voluntad, como en el caso de que venga sea juez, no baste la voluntad, sino se requiere un requisito adicional en la forma y en la solemnidad de cómo llega usted a ese cargo, en ese evento. Incluso, si yo quiero que un abogado me reemplace y sustituirle el poder dentro de un proceso, ustedes lo han vivido en consultorio jurídico. Y no simplemente es como cuando alguien se para de la silla y otro se sienta, ¿no? Sino que ustedes que les ha tocado recibir carpetas, entrar a reemplazar todo eso es un acto jurídico. Entonces, si digamos, aquí hay alguien que tenga algún caso, por ejemplo, de Contraloría, Sí, señor. listo. Entonces, Carlos, ¿cómo que tiene? Entonces, Carlos llega y le dicen, acá está su carpeta en la que usted va a ser un abogado en representación de alguien que no se está defendiendo en un proceso de responsabilidad fiscal y usted tiene que cumplir con una serie de solemnidades y formalidades. Usted no simplemente de facto entra a hacerlo, pese a que usted ya aceptó, pese a que le ofrecen y acepta. Es como cuando en un proceso tiene que primero presentarse la renuncia del anterior abogado, presentar su paz y salvo, llegarse el nuevo poder, etcétera, etcétera, y cumplir con una serie de actos formales para que realmente se entienda que usted es el nuevo apoderado. De lo Doctor, contrario, no. Señor, una pregunta, pues en esos casos de los que estamos hablando, ¿esas formalidades pueden ser informales? Pongo el ejemplo, ¿sí? O sea, necesariamente se debe remitir un oficio al juzgado o algo puede darse de manera oral, por ejemplo, en una audiencia o en una diligencia. Efectivamente lo mismo, en la renuncia del poder y que uno acepta el poder, bueno, que se le sustituya ahí mismo en la audiencia, pero sin necesidad del documento, del oficio. sí puede pasar siempre y cuando se lo haga como debe ser. Entonces, por ejemplo, yo lo he hecho en el sentido de que el abogado que estaba a renuncia, uno tiene la renuncia y el día de la audiencia uno lleva la renuncia, uno lleva el paz y salvo y el cliente le otorga a usted poder en audiencia a uno. Entonces no hay ningún problema. Pero pues eso depende del momento y la forma en que uno quiere entrar al proceso. A lo que yo voy es que ahí es donde digo que de pronto algunos juristas o algunos profesores que pues son muy partidarios de unos temas mucho más filosóficos, más de argumentación o algo, no comparten estas posiciones, pero el derecho se convierte muy formalista y muy formalista, o sea, por más que usted diga que se haga de manera informal, yo no puedo en cualquier momento hacerlo, sino que tengo que buscar la audiencia, buscar eso. O sea, usted no puede llegar al juzgado simplemente pasar y decir, ahora yo soy el abogado, ¿no? Sino que es muy diferente cuando se lo hace de manera formal en la audiencia, así no presenta un documento. Es que la formalidad de pronto no siempre va a ser el documento, sino la formalidad de pronto va a ser el momento que se requieren que se hagan las cosas, la persona ante la cual se tenga que hacer, etcétera, etcétera. Entonces todo eso juega, por eso digo que se necesita mucha disciplina jurídica eh, para responder lo que pregunta en el chat Johan. Todos los actos pueden ser diferentes, entonces necesita mucha disciplina jurídica para conocer qué acto es y cómo lo que yo haga tiene efectos o no tiene efectos en ese caso. Entonces yo no puedo simplemente pasar y decir, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El ejemplo más sencillo por el que pecan muchos, en un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, si yo no quiero que se renueve el contrato y yo soy el arrendatario, yo debo preavisar con 3 meses de anticipación a que se cumpla el plazo. ¿Cuáles son los 3 meses de anticipación? Entonces, digamos que si a mí el contrato se me vence el 30 de junio, yo tendría junio, mayo, abril, o sea que antes del 1 de abril yo debo estar
preavisando que no voy a renovar el contrato y que se termina el 30. Yo hoy, 22 de febrero, llamo a mi arrendador y le digo, señor arrendador, yo no voy a continuar con el arrendamiento. Y mi arrendador me dice, no hay ningún problema, me doy por enterado de eso y esto, pues el 30 me entrega, ¿cierto? Y pasa y sucede que en mayo el arrendador me dice, me da mucha pena, pero el contrato se prorrogó. Yo le digo, venga, pero yo le manifesté que yo no iba a continuar, lo hice con la anticipación que dice la ley. Y él me dice, sí, pero la ley dice que esa comunicación tiene que ser una comunicación formal por correo certificado. Ah, no, yo lo hice por teléfono, no sé qué, lo siento mucho. No cumplió con los requisitos formales que exige la norma para que ese acto surta efectos. ¿Cuál acto? El acto de terminación unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, si lo hizo mal, no surte efectos, es como si no lo hubiera dado por terminado y el contrato se prorrogó. Entonces uno dice, venga, pero ahí está la voluntad, la persona me dijo que sí, etcétera, etcétera. Podríamos, mejor dicho, jalarnos las vestiduras, pelearlo, todo, pero podríamos tener claro que si yo no cumplí con la formalidad exigida en la ley, el acto no surte ningún efecto. Es como si yo no lo hubiera hecho en ese caso. Entonces, si yo no lo hice a través de el documento que la ley me exige, si yo no, o sea, si yo no, si, o es un cheque o no es un cheque, mejor dicho. O está claro que, que tiene esto o no, pero yo no puedo encontrar situaciones, lógico, pueden haber situaciones atípicas, pero realmente cuando las cosas están regladas o normadas, yo no puedo pensar de que quede siempre libre a modificarlas como yo quiera. Cuando la ley de manera imperativa dice que la formación de un negocio jurídico, que un acto jurídico tiene esta formalidad, hay que cumplirla. Dice Carlos que o sea que el fin justifica los medios. ¿Cómo así, Carlos? Doc, pues según lo que estábamos ahorita hablando de lo del preaviso y eso para desalojar, para dar por finalizado el contrato, ¿sí? Sí. Efectivamente, el fin de comunicarle la terminación del contrato se cumple, pero los medios para ello no son los idóneos, ¿sí? Consagrados en la ley, por ende, entonces se entiende que no surte efectos, pero o sea, la finalidad se le dio, ¿sí? La persona se cumplió, perdón, la persona supo. Pero entonces al contrario, el fin no justifica los medios. Si no se cumplen los medios, no se va a lograr el fin. Sería más bien, en ese caso. Sí, sí, sí. Yo creería que si estamos en el mundo donde prima la autonomía de la voluntad, el fin justificaría los medios. Y la realidad, digamos que estaría por encima de la formalidad como se predica en derecho laboral. Pero si no es así, yo creo que eso no sucede acá, más bien que deben, los medios hacen importantes para que se logre el fin, que era lo que les decía. Por ejemplo, en el matrimonio. Listo, nos casamos adecuadamente, en la iglesia, ante el párroco, todo. Pero me faltó algo muy importante y es haber registrado el matrimonio católico en el registro civil de nacimiento. ¿Qué pasó? El matrimonio es inoponible, se afecta la eficacia del matrimonio. ¿Por qué? Porque me faltó algo dentro del paso a paso para lograr finalmente el fin buscado en ese caso. Entonces, voy a decirlo de una manera muy coloquial, puede que esa formalidad, o puede que no sea esa formalidad, pero ese aspecto informal que yo no lleve a cabo, siempre me haga falta. ¿Para qué? Para, como dicen por ahí coloquialmente, me falta el centavo para el peso. Entonces siempre me falta y si me falta, pues no logro el fin.
por una situación que va en el medio, en ese caso. Entonces ahí es donde yo les digo que hay que tener mucho cuidado. Todo formación de todo negocio jurídico implica una oferta. La oferta es unilateral, requiere una aceptación, pero más allá de eso debemos de tener en cuenta si lo que yo estoy ofreciendo, si la herramienta que quiero utilizar es 100% consensual o es solemne. Independiente de eso, conocer su estructura. Porque ¿qué puede pasar? Puede que sea 100% consensual, pero si dentro de su estructura yo no conozco, y ahí nos vamos a ir a algo que en su momento nosotros en contratos revisábamos, qué es de la esencia, qué es de la naturaleza y qué es accidental en ese negocio, puede que también falle pese a que sea consensual y genere situaciones de confusión. Entonces ahí se vienen presentando todo ese tipo de problemas en esos casos. Entonces, y se generan unos problemas y unos líos relacionados con interpretación, con todo en esos eventos. ¿Por qué razón? Por yo no entender la estructura del negocio y por yo no entender que dentro del negocio hay cualquier cantidad de actos donde debe haber una sinergia. Si alguno falla, digamos que se me derrumba la pirámide. Eso es como una pirámide de naipes. Si algún naipe falla o se cae, se me cae toda la estructura. Entonces debo conocer los elementos y la estructura de ese negocio que quiero llevar a cabo. Vuelvo al ejemplo del testamento. Debo conocer cuántos testigos requiero, ante quién lo debo hacer, todo. Debo conocer eh, qué es de la esencia de ese acto, para que yo también lo que haga no quede sin producir efectos. Porque ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si yo voy y otorgo un testamento? Voy ante el notario, llevo el número de testigos, todo, y en el testamento digo que todo se lo dejo a mi vecino, y no respeto las legítimas rigurosas, y no respeto los mínimos que me establece la sucesión testada, pues ese negocio se va a ver afectado en la eficacia, no va a tener plena eficacia. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era de la esencia del testamento que dependiendo del orden hereditario en que me encuentre, yo tenga que respetar una estructura de unos mínimos que debo dejar y que es realmente lo que debo o lo que yo puedo mover. Entonces, esa libre disposición es un elemento accidental en el testamento, es algo en lo que yo me puedo mover libremente. Pero las legítimas rigurosas es algo de la esencia, incluso de la naturaleza del testamento, que yo no puedo modificar o yo no puedo evitar en ese caso. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, de la esencia del testamento también pueden ser las formalidades que se requieren, de la naturaleza pueden ser los mínimos que la ley establece, que debo dejar en la sucesión testada dependiendo del orden hereditario, y los accidentales ya la parte flexible que me permite el testamento dejar de libre disposición. Si yo manejo adecuadamente eso, dejo muy bien estructurado el testamento y produce plenos efectos. Cuando eso no queda, eso es lo que pasa en la gran mayoría de situaciones de testamentos, que los testamentos no cumplen con lo que se establece para la sucesión testada y se termina en sucesiones intestadas, pues se cae un testamento, o en sucesiones mixtas, donde tratamos de acomodar lo que el testador mal testó, acomodarlo un poco a las reglas de la sucesión intestada en ese caso. Entonces la estructura en esa formación es sumamente importante y ahí vuelvo y repito, eso que requiere disciplina jurídica, conocer cómo está estructurado el negocio para de esa manera saber cómo constituirlo adecuadamente, cómo edificarlo adecuadamente. De lo contrario,
Es como mirar la receta. Yo miro la receta y en la receta me dice el paso a paso de lo que debe estar. Si yo no cumplo con lo que no está ahí, algo me va a quedar mal en el producto final. Y entonces ahí Carlos va a decir, ¿qué es lo que vale, el fin o los medios? Pero pues si el fin nunca se va a lograr porque algo falta en los medios, lo que me quiere decir es que lo que importan son esos actos preparatorios en el negocio. Y tampoco me bastaría solamente la oferta y la aceptación. Yo creería que, y yo creo que ustedes ya la idea la tienen de todo lo que hemos hablado, pero yo me atrevería a decir, o yo creería que todo esto desencadena en algo. Y es que más allá del negocio, más allá de todo, lo que se vuelve realmente relevante son los actos que están en el medio para lograr la finalidad y es el adecuado funcionamiento del negocio jurídico. Esos actos preparatorios, estructurales del negocio son los que tienen la mayor importancia si queremos lograr la eficacia o que no se logre la ineficacia del negocio. De resto, podemos, digamos que fracasar en el intento. Yo no sé si me logro dar a entender o no frente a lo que estoy mencionando. Sí, doctor. ¿Ok? Entonces, vean, les voy a poner un negocio. Les voy a, por ejemplo, a contar una historia sencilla acá, para que ustedes se den cuenta. Concurso de la rama judicial, ¿cierto? Listo. Entonces, voy a poner un ejemplo saliéndome de los contratos, para que veamos que pues eso es aplicable a todo. Yo tengo un acto de disponibilidad. Digamos que tengo una voluntad dispositiva. Y mi voluntad dispositiva me dice, sea juez. Entonces yo quiero ser juez, ¿cierto? Entonces autonomía dispositiva va encaminada a lograr algo que es ser juez de la República. Entonces para que yo sea juez de la República, yo digo, actualmente hay dos formas de hacerlo. Una es hacerlo, lograrlo. ¿Cómo? Lograrlo en provisionalidad. Entonces, acuérdense cuando ustedes vieron por allá en público, ustedes que ya saben de todas las áreas del derecho, lo que eran los cargos provisionales, los encargos, todo eso. Y yo puedo ver lo que tiene que ver con esto, con qué es un cargo provisional y qué es un cargo de carrera, ¿no? Entonces, el cargo provisional es cuando un cargo queda vacante y alguien de manera provisional, un nominador, establece que esa persona vaya a ocupar ese cargo. Entonces, palabras más, palabras menos, usted tendría que tener a quien lo nombre a usted en ese cargo. Otra forma mediante la cual usted logra ese objetivo es a través de el mérito. Y el mérito es a través de un concurso de méritos. Entonces, a través del concurso de méritos, usted podría lograr llegar a, a ser juez a través de un concurso. Entonces, mi autonomía dispositiva es yo quiero ser juez. Ese es el fin. ¿Sí, Carlos? Sí, señor. Lo que pasa es que es imposible que yo logre ese fin si no cumplo todos y cada uno de los actos jurídicos que están en la mitad. Entonces, si vamos y miramos la estructura de un concurso de méritos, por ejemplo, para llegar a ser juez de la República, tiene varias etapas, varias fases. Y esas fases implican cumplir con una serie de formalidades, en ese caso. Les explico sucintamente.
Uno, usted tiene que inscribirse. Primer paso. O sea, si no se inscribe, pues no entra al concurso. Entonces alguien diría, no, pues obvio. Obvio no. Porque es que la inscripción, adicional a eso, es una inscripción formal, a través de una plataforma, etcétera, etcétera. Dos, además de inscribirse, usted tiene que presentar un examen de conocimiento y un examen comportamental y aprobarlo. Si no lo aprueba, no avanza en el concurso. O sea que ese es otro tipo de acto jurídico. Un primer acto jurídico que debo cumplir, ¿qué es? Inscribirme. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes están viendo, sale la lista de inscritos. Entonces, en la lista de inscritos me dice quiénes se inscribieron. Cumplí mi primer acto. Segundo acto, prueba de conocimientos. Es decir, fui y presenté el examen. Tercer situación, no solamente presenté el examen, sino lo aprobé en ese caso. Si yo no logro esos actos o ese cúmulo de actos, me puedo quedar por fuera. Pero vean al punto que quiero llegar. ¿Cómo puede ser el tema de cruel? Si yo no cumplo adecuadamente con lo que me dice el concurso. Entonces les voy a colocar acá un ejemplo sencillo con esto. Perdón, es que la página de la rama está como, es súper lenta, pero entonces espere, yo tengo guardado todo eso acá, yo estoy en ese concurso. Entonces, ¿qué sucede? Acá se pone el tema bastante cruel. ¿En qué sentido? En que hubo mucha gente que ahorita está penando, y está penando ¿por qué razón? Está penando por una razón muy sencilla, y es porque no cumplió con unas formalidades exigidas por falta de disciplina jurídica, en ese caso. Y lo más terrible es que aprobaron el examen, pero se van a quedar por fuera del concurso y van a ser inadmitidos. Ya les explico por qué. Entonces, acá, normatividad del concurso, ya les comparto acá la pantalla completa. Entonces, ¿qué sucede? Para que me entiendan. Si yo quiero participar en el concurso, lo primero que debo hacer es mirar el acuerdo del concurso, la convocatoria. Entonces, es este primer acuerdo. Entonces, este primer acuerdo es del 2018 que convoca al concurso de méritos de la rama judicial. Y acá me explica todos y cada uno de los requisitos que yo debo cumplir. Entonces, por ejemplo, si yo me presenté para juez civil de circuito, debo mirar toda la normatividad requerida, o sea, qué es lo que yo requiero para poder llegar a ser juez. Acá me lo dice el acuerdo. Si yo no tengo disciplina jurídica y no leo adecuadamente este acuerdo, en ese caso, puede que falle. Entonces, los requisitos generales, ¿cuáles son? Ser colombiano de nacimiento, no estar incurso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad, eh, lo cual debo acreditar con una declaración juramentada, tener título de abogado y no haber llegado a la edad de retiro forzoso. Y adicional a eso, si es para juez, circuito, 4 años de experiencia. Esos son mis requisitos, por decirlo así. Luego acá me explica cómo va funcionando todas las etapas del concurso, cómo se debe presentar la documentación. Entonces, por ejemplo, acá me dice, si yo voy a presentar documentación y son certificados de empresas de entidades públicas o privadas, los certificados laborales deben decir cuál es mi cargo desempeñado, las funciones, a no ser que las establezca la ley, la fecha de ingreso, retiro. Es decir, que la documentación, vean cómo se empiezan a acumular actos y actos. Entonces, un acto es inscribirme, pero otro acto o otros actos es que la documentación que yo allegue en la inscripción cumpla con todos y cada uno de los requisitos formales que dicen acá.
Entonces, les voy a poner acá un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo estaba flaqueando por lo siguiente, porque, por ejemplo, no me valieron una certificación laboral que presenté. ¿Y por qué no me la valieron? Porque mire lo que dice acá el acuerdo, dice, deberán ser expedidas las certificaciones por el jefe de personal o el representante legal. Y yo presenté, por ejemplo, una certificación acá, esta. Y quien la firma es la tesorera de la entidad donde yo trabajé. Si esta certificación me cubre a mí el tiempo que requiero para poder concursar para ser juez, me quedo por fuera del concurso, en ese caso, por un defecto meramente formal. No realicé adecuadamente el acto. Afortunadamente, a mí no me valen esa certificación, pero pues me valieron otro certificado que me suple el tiempo que requería para eso. Entonces, el punto que voy es que ahí empieza a mirarse el tema de la disciplina jurídica en usted analizar muy bien eso. Listo, segunda fase del concurso. Entonces, la segunda fase del concurso va relacionada con presentar entonces sale la lista de inscritos. Entonces dice, se inscribieron tales personas. Listo, yo ya me inscribí. Después de que sale quienes se inscribieron, citan a la prueba y luego sale todo la resolución donde están quienes aprobaron la prueba y quienes no. Entonces acá está la prueba y acá sale, por ejemplo, lo siguiente. Ahí sí están viendo. Sí, Doc. Entonces, por ejemplo, cédula tal, yo no puedo creer que haya gente todavía con esta cédula, pura cédula de muerto, 179.018, que se presentó para magistrado y dice ausente, ausente, ausente. Pues había un acto jurídico formal que tenía que ir a presentar la prueba, ¿sí? No lo hizo, sale. Dos, este lo hizo, pero no logró pasar el umbral de los 800 puntos de la prueba, quiere decir que no aprobó la prueba. Y ahí vienen los que no aprueban, los ausentes, pero entonces mire, por ejemplo, estos. Si aprobó, sacó 846. Si aprobó el examen, avanza en la etapa, ¿sí? Un acto más, ir a la prueba, acompañado de otro, mostrar suficiencia en conocimiento en la prueba, en ese caso. Luego de eso, de que usted ya pasa la prueba, viene lo que es la relación de quienes son admitidos y quienes no son admitidos en el concurso. Y vean acá la parte triste que les quiero mostrar del tema. Entonces, eso es una resolución del 8 de febrero de este año, donde dice quiénes fueron admitidos y quiénes fueron inadmitidos. Entonces, si ustedes miran acá la relación de inadmitidos, acá dice la causal de inadmisión. Y la causal de inadmisión, por ejemplo, acá dice causal 3.4, causal 3.1, 3.5, causal 3.5. Hay muchos con la 3.5, ¿no? ¿Se alcanzan a ver? 3.5, 3.5, 3.5. Causal 3.1, causal 3.5, causal 3.4. Por la mayoría, la 3.5. Entonces, ¿qué dice la resolución? ¿Cuáles son las causales de inadmisión? Acá están. ¿Cuál es la 3.5? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la causal 3.5? ¿Mm? No, no presentar la prueba de pronto. No, acá ya están sobre todo Ah, los que la presentaron y la aprobaron. Entonces mire la 3.5. ¿Qué dice el 3.5? Dice, no presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
¿Qué es eso? Es exactamente este papel. Es esto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos que aparecen con el 3-5, 3-5, 3-5, 3-5, 3-5, que es una gran mayoría, imagínense que pasaron el examen, incluso con muy buenas calificaciones, no cumplieron con un acto, con una actuación en el medio para lograr ese fin, que es haber aportado la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades. Y la declaración juramentada es este papelito. Un papelito que dice, señores, rama judicial, declaración juramentada de ausencia de inhabilidades. Acorde con el acuerdo tal, manifiesto bajo la gravedad que no soy inhábil ni tengo incompatibilidades para el cargo. ¿Qué tocaba hacer? Esto, subirlo en una plataforma cuando nos inscribimos. ¿Qué pasó con ellos? Por falta de disciplina jurídica, no leyeron el acuerdo donde dice qué era lo que tocaba aportar, cómo tocaba aportarlo, no aportaron este documento y ahora se quedan inadmitidos y por fuera del concurso. Pasando, yo creería que la parte más difícil, que es haber pasado el examen. Es como en el caso de habiendo pagado la fiesta, habiendo yendo a la iglesia, no haberlo registrado el matrimonio pierde eficacia. Entonces acá perdió eficacia todo por no haber presentado este papel y haberlo cargado en este PDF en una plataforma al momento de inscribirme. Vean unos incluso peor aún. Hay unos que la causal de rechazo de inadmisión es la 3.1. ¿Y qué es la 3.1? No acreditar la condición de colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? No cargaron en la inscripción la cédula a la plataforma. Entonces uno dirá, bueno, pero o sea, ¿será que estamos exagerando con las formalidades? Pues muchos negocios jurídicos no surten efecto por falta de una firma, por falta de una formalidad. Pasa exactamente lo mismo acá. Otra causal, no acreditar el título de abogado. ¿Sí ven? La 3.4, no acreditar los requisitos de experiencia. Por ejemplo, que a mí me hubiera jugado mal esa certificación que no cumplía con lo que decía el instructivo. Afortunadamente esa no me sirvió, pero otra me suplía el tiempo que necesitaba. O si no, se queda uno por fuera. Entonces, a lo que yo voy con esto es cómo realmente la formación del negocio jurídico siempre pues va a requerir todo eso que tiene que ver con la oferta, la aceptación, ¿cierto? Entonces a mí me ofertan y la oferta que nace, ¿cuál es la oferta en este caso? Se abre concurso de méritos. ¿Cuál es mi aceptación? Inscribirme, pero no solamente basta aceptar ni la voluntad, sino que debo de cumplir con cualquier cantidad de actuaciones intermedias, que son pequeños actos jurídicos, para que no todo termine en una ineficacia de mis esfuerzos y no se logre el fin, en ese caso. Entonces yo creería que todo este ejemplo lo pongo para refutar lo que planteaba Carlos, y es decir que el fin no justifica los medios. En el tema del negocio jurídico, si no se cumplen con los medios, el fin va a ser ineficaz. ¿Qué puede pasar? Que anómalamente ese fin se refleje y funcione de manera anómala. Pero la realidad es que no podría ser así. Ese fin tiene que funcionar de manera correcta, porque si alguien lo ataca, pues inmediatamente va a ser ineficaz y va a perder fuerza el negocio en ese caso. Como en este evento, cuando hacen la verificación de la documentación, dicen al señor Carlos que no leyó el instructivo, se le olvidó que tocaba haber traído este papel. Razón por la cual devuélvase para su casa porque está inadmitido. Sencillo. No logré el fin. ¿Por qué? Por un acto que hacía parte de los medios para lograr el fin.
¿Me entienden la idea o no? O sea, es decir, que por más actos que se realicen, lo que tiene importancia es que esos actos contribuyan a la realización de ese negocio jurídico y que produzca efectos, porque puede que yo realice bastantes, pero pues no tengan esa validez. Pero Johan, no solamente que contribuyan, porque puede que para mí contribuya mucho que vayan 200 invitados al matrimonio, pero eso no es determinante para que el negocio logre un fin adecuado y sea eficaz. Lo importante es que esos actos intermedios sean los que la regulación me exija. ¿Para qué? Para que el negocio nazca la vida jurídica de forma adecuada. Y ahí vamos al tema que hablábamos ahorita, que es el tema de los elementos en la formación del negocio, de yo conocer la estructura. En el matrimonio, la fiesta del matrimonio es esencial para el nacimiento de la vida jurídica y la eficacia de ese negocio jurídico llamado matrimonio, ¿o no? No, No es esencial. Usted diría, contribuye. Yo pensaría que pueden ser situaciones accidentales adicionales, pero que no son suficientes. Es más, puede que un solo acto sea el determinante en ese caso. Entonces, por ejemplo, acá realmente toma importancia es que se haga ante la autoridad competente. Ya lo hemos dicho, notario, juez, párroco. Pero es suficiente, no. Adicional a eso se requiere que el registro en ese caso. Y es que yo registre adecuadamente el matrimonio, o si no va a tener un problema de inoponibilidad del matrimonio, en ese caso. Entonces, ejemplo, salgámonos un poquito del matrimonio, vámonos a ustedes que vienen de ver seguridad social, ¿no? Basta con que yo le descuente al empleado el porcentaje que debe asumir de seguridad social para que él tenga una cobertura en el sistema de seguridad social o requiero algo más. ¿Mm? Pues si se descuenta hay que pagar, porque no hago. solo con el hecho de descontar. Ok, entonces yo tengo contratado a Carlos. Carlos es mi empleado. Y Carlos resulta que sufre un accidente laboral, ¿cierto? Entonces Carlos, digamos que, me voy a poner yo de ejemplo, lo que me pasó el lunes. ¿Qué me pasó a mí el lunes? Lo más tonto del mundo. Me fui a poner las medias al borde de la cama, me agaché completamente, me puse las medias y cuando me levanté sentí como cuando se le destiempla a uno un músculo y caí completamente tieso. Entonces digamos que yo quedé con una invalidez a raíz de eso. Entonces yo quedo con una invalidez a raíz de eso. Entonces mi autonomía dispositiva me dice, usted necesita lograr, ¿cuál es su fin? ¿Lograr qué? Una pensión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la herramienta más adecuada para lograr esa pensión? Entonces debo analizar si es un tema de ARL, de un accidente laboral o es un tema de enfermedad común, ¿no? O sea, ahí vamos recordando un poco lo que usted estudió en Carlis el semestre pasado, para ver qué tipo de pensión solicito, etcétera, etcétera. ¿Por dónde me voy a ir? Listo. Yo determino que es un tema de enfermedad común y que me tienen que, pues, pensionar por enfermedad común, en ese caso, porque no fue un accidente de trabajo. Y cuando voy a hacer todo el trámite, resulta y pasa que resulta ineficaz mi reclamación porque la EPS me va a decir, me da mucha pena, pero es que yo no tengo ningún vínculo contractual con usted. Entonces le digo, pero ¿cómo así? Analicemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesito yo para que usted me reconozca
una pensión de invalidez. Realizar primero un aporte. Listo, entonces pueden pasar muchas situaciones. Uno, que yo esté realizando el aporte adecuadamente, que el empleador me esté descontando mi parte de seguridad, esté sumando la de él, pero yo no lleve el tiempo mínimo que me exige la ley para poder acceder a una pensión de invalidez, porque a veces se requiere un tiempo mínimo de cotización. Entonces, vean que ahí hay un acto jurídico en la mitad que no me va a permitir lograr eso, porque necesito llevar por lo menos, o sea, yo no puedo entrar hoy, llevar un mes cotizado, o sea, que ustedes de aquí a un año se gradúen de abogados y en el primer mes de que estén trabajando y cotizando a salud o a pensión, les pase algo, inmediatamente queden pensionados, porque no llevan un tiempo mínimo que establece la ley 100, que pide la ley 100, ¿cierto? Entonces, digamos que puede haber otro problema, que usted ya lleve el tiempo, pero resulta y pasa que para el momento en que sufrió la situación médica, ustedes le estaban descontando, pero el empleador no estaba pagando al sistema. Entonces, en el sistema le van a decir, me da mucha pena, pero no podemos atender su solicitud. ¿Por qué razón? Porque usted no es cotizante de nosotros, no está pagando nada. Entonces yo tendría que mirar, y ahí hay un tema que se llama culpa patronal, ¿no? Entonces en el tema de culpa patronal, tengo que buscar cómo voy por otro lado en ese sentido. Pero a lo que yo voy es que eso implica que ese fin último que yo quiero no se logre porque uno de los actos intermedios, de los actos jurídicos que se deben cumplir, no se están cumpliendo adecuadamente. Entonces, puede que exagere con lo que voy a decir, pero todo tiene que funcionar como un reloj. Porque, ¿qué pasa? Si de aquí a mañana el deudor encuentra una falla, por esa falla inmediatamente se va a querer meter para demostrar que hay una ineficacia y si hay una ineficacia no cumple. Ese es el punto exacto al que quiero llegar en ese caso. Y por ejemplo, las EPS, los fondos de pensiones, las ARLs, todos van a buscar el punto por cual van a decir, ¿qué es lo que hacen las aseguradoras? Las aseguradoras, las aseguradoras no va a pedir inmediatamente le dicen tome, sino que las aseguradoras buscan qué, cómo no cumplir. Y para no cumplir tienen un checklist donde están todos y cada uno de los actos que se deben cumplir adecuadamente para que ellos estén obligados a cumplir como aseguradora. Si se falla con alguno de ellos, inmediatamente por ahí le dicen, lo siento, pero se afectó el cumplimiento. Punto. Así de sencillo. ¿Me entiende la idea o no? Sí, señor. Si es claro para todos, Sí, doctor. entonces, conclusión de lo que les decía. Disciplina jurídica. Disciplina jurídica que es siempre que ustedes vayan a celebrar un negocio jurídico, el que sea, todo lo que hemos hablado de negocio jurídico, ¿va? Lo de la pensión, lo del testamento, lo del tema ahorita del concurso para jueces y magistrados, son negocios jurídicos, para salirnos un poco de los contratos. Pero cada vez que yo vaya a celebrar un negocio jurídico, que yo tenga una luz dentro de mi autonomía dispositiva, quiera disponer de un interés y quiera disponer de él, es de suma importancia mirar ese checklist, esos actos jurídicos intermedios con los que debo cumplir para que ese negocio jurídico logre una plena eficacia. Si yo dejo un hueco, por ese hueco puede que se me caiga absolutamente todo y pues lleguemos a los fenómenos que no queremos llegar, que son los fenómenos de lo que es la ineficacia, de lo que es la inexistencia, de lo que es la inoponibilidad, la ineficacia de pleno derecho, la nulidad y demás, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Que a eso le vamos a dedicar mucho tiempo. Normalmente eso lo ve uno como en una sola clase, acá yo creo que nos vamos a dedicar unas 3 clases a ver todos los fenómenos de la ineficacia y sobre todo con muchos ejemplos para que ustedes vean cómo,
¿cómo puede haber ineficacia en ese sentido? Entonces, simplemente volviendo al tema de qué, de la convocatoria para los jueces. No cumplí con algo tan sencillo, un papel, ¿no? Lo siento. Entonces, ejemplo, le puedo poner un ejemplo muy sencillo también para ir cerrando ya que no hicimos el break y ya estoy que lo doy acá sentado, mejor dicho. Si usted va a viajar por un aeropuerto y va a hacer un viaje internacional, ¿cuál es la finalidad suya? Llegar a su punto de destino, ¿cierto? Pero para que usted pueda llevar a cabo ese viaje debe cumplir con unos requisitos mínimos en ese evento. ¿Llevar equipaje es un requisito mínimo? Sí, debe ser, puede ser. Sí puede ser porque, Pues de pronto no sea tan trascendental, pero sí podría ser uno de los motivos por el cual no pueda realizar mi viaje a cabalidad. Pero pueden haber otros que tengan más trascendencia, como por ejemplo que tenga el pasaporte y la visa en orden para poderme trasladar a ese territorio. ok, listo. Juan David, Pues, profe, en ese caso para mí llevar equipaje no es importante, ni es para mí no es un requisito porque, digamos, la persona puede comprar su ropa, sus utensilios en el lugar de destino. Más bien me iría, pues, ok, digamos, con los requisitos del pasaporte, los documentos de identidad, el tiquete, el pasaje, ok. digamos, cosas más importantes. Entonces, vea, uno, vale, muchas gracias, Juan David. Va por ese lado. El tema del equipaje puede ser importante, pero no es algo indispensable para lograr ese fin, en ese caso. Yo puedo irme con la ropa que tengo puesta porque pienso llegar a Miami a comprar en los outlets cualquier cantidad de ropa y devolverme con ropa nueva, que hay mucha gente que lo hace, por ejemplo. Pero entonces, uno, para que ustedes vean un paso a paso y con eso cierro hoy. Uno, basta con mi intención de viajar, compro los tiquetes, entonces quiero ir a Miami. Estoy mamado, entonces quiero ir a Miami ahorita en junio. ¿Me basta con comprar los tiquetes? No. ¿Cuál es mi autonomía? ¿Qué es lo que yo deseo? Llegar a Miami, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor herramienta? Me puedo ir por el hueco, me puedo ir nadando, lo que sea, o me voy como la gente normal y es me voy en un avión, ¿no? Entonces decido irme por un avión. Pero entonces tengo el dinero para comprar los tiquetes, sí, compro los tiquetes. Pero ¿me basan los tiquetes? No, lo decían ustedes, lo decía Johan, lo decía Juan David. Requiero el pasaporte. ¿Pero me basta con tener el pasaporte? No. Además del pasaporte requiero la visa. ¿Sí ven? ¿Pero me basta con tener la visa? No. Además del pasaporte y la visa, requiero de pronto que el pasaporte no venza, que eso puede pasar en algunos estados, que si el pasaporte está por vencerse en tanto tiempo, usted tenía que haberlo renovado. Si no, no lo dejan ingresar. Puede pasar que por su capacidad económica no le dejen ingresar. Es decir, hay una serie de actos requeridos para lograr ese fin de llegar a su viaje adecuadamente. Si no se cumple con todos y cada uno de esos actos, no logra la finalidad. Entonces, en la teoría del negocio jurídico, se vuelve mucho más importante, más allá, lógico, lo más importante es escoger la herramienta jurídica que yo necesito y quiero para lograr esa disponibilidad de mi interés jurídico. Pero más allá de eso, lo que yo necesito es cumplir con todos y cada uno de los actos intermedios para lograr ese fin. Si fallo en uno, me quedo. Entonces, una cosa muy sencilla. ¿Tiene la visa? Sí. ¿Tiene el pasaporte? Sí. Viajó a Bogotá, va a coger el vuelo y se le quedaron en Ibagué.
lo siento, no puede viajar. Un requisito netamente formal, de tenerlo en su mano, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir, y ya he utilizado la palabra como 2 o 3 veces hoy, que todos esos actos jurídicos intermedios se vuelven como un checklist necesario para lograr el éxito y la eficacia del negocio jurídico. O si no, ahí es donde viene el problema. Y para saber cuál es ese checklist, se necesita disciplina jurídica, es decir, conocer la estructura del acto del negocio. O si yo veo que no logro cumplir con los requisitos de la estructura del acto del negocio, ¿qué hago? Trato de cambiar ¿qué? En ese caso. ¿Qué trato de Tipo de cambiar? negocio. El tipo de negocio, la herramienta, ¿sí ven? Lo que les decía. Si yo sé que hay 3 tipos de guadañas, pero esta guadaña no me sirve porque no tengo dónde enchufarla, pues esa guadaña es la que no me sirve. Busco una herramienta diferente, en ese caso. Entonces, ahí es donde también se vuelve versátil el abogado, o tiene que ser versátil en buscar la herramienta jurídica adecuada dentro de la cual pueda cumplir a cabalidad todos y cada uno de los actos intermedios requeridos para que ese negocio sea eficaz. Esa es la idea en ese caso. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, Listo. doctor. Vale. Vea, con que ustedes tengan eso claro y de aquí a mañana sean juiciosos con esos temas, créanme que yo tengo amigos que, por ejemplo, en el concurso de la rama, están que se cuelgan, como dicen por ahí, de donde sabemos, porque no aportaron ese documento. Y dicen, venga, pero es que es una bobada, pues es una formalidad que usted no cumplió. No, es que yo no leí el instructivo. Ah, lo siento mucho. Falló en uno de los actos intermedios para ese fin que quiere lograr. Y pues sería muy penoso que toda una estructura se le termine cayendo por la falta de una formalidad, una solemnidad, que es un acto jurídico dentro del negocio jurídico global que se quiere llevar a cabo. Entonces, eso es lo que pues toma relevancia y se debe tener en cuenta siempre. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien? Por mi parte no, doctor. Vale. Bueno, pues entonces les agradezco que hubieran estado prestos a la clase. Yo sé que es más completa, es mucho más compleja así. Quedo con el compromiso de subir la grabación de la clase de todos modos por haber sido virtual. Se las envío y de enviarles ahora más rato el PDA y la actividad que ya la tengo ahí hecha para enviárselas para que la desarrollen. Les va a dar plazo de aquí hasta el viernes. ¿No? Es fácil, pero le va a dar plazo de aquí hasta el viernes. Y quedamos pendientes entonces ya para la otra semana con las lecturas que les voy a mandar. ¿Listo? Listo, doctor. Listo, profe. Vale, bueno, entonces hablamos. Chao, doctor. Vale, Hasta luego, doctor. Profe, ¿será que podría listo. comentar una cosa?